aproximadamente unos 3.500, 4.000 años de antigüedad, ya tenemos referencias. Ha estado vinculada a las plantas más elevadas, como el loto azul en Egipto. Servía para conseguir estados de lo que hoy llamaríamos conciencia ampliada. Esta es una de las plantas más odiadas, de las más perseguidas. Es como un cuento hecho realidad en la naturaleza. En lo más profundo de la noche, cuando la luna baña los campos con su luz espectral, una raíz descansa en las entrañas de la tierra. No es una raíz cualquiera. Su forma, retorcida y casi humana, parece aferrarse al suelo como si algo invisible la mantuviera prisionera. Su nombre ha recorrido los siglos envuelto en misterio y temor. La mandrágora. Desde tiempos inmemoriales ha sido considerada una planta sagrada, una llave hacia lo desconocido, un portal entre el mundo de los vivos y los espíritus. Tiene grandes capacidades curativas, que puede ayudarnos muchísimo en la comprensión de lo que es el interior del ser humano y por tanto la evolución interna de nuestra alma y de nuestro espíritu en la conexión con el cosmos. Susurros de alquimistas y brujas la mencionan en antiguos grimorios. Se dice que su esencia puede curar, enloquecer o incluso conceder deseos a quienes logran dominar su poder. Pero su reputación no solo está forjada en promesas de magia y conocimiento, también se advierte de su peligro. La leyenda más temida asegura que aquel que ose arrancarla de la tierra sin el ritual adecuado sufrirá una muerte inmediata, pues su grito es tan espantoso que puede hacer estallar el corazón del incauto que lo escuche. Mito y realidad se entrelazan en la historia de la mandrágora. Hoy nos adentraremos en su enigmático pasado, exploraremos sus usos ancestrales, sus efectos reales y su legado en la ciencia y la cultura. Esta es una de las plantas más odiadas y curiosamente, muy curiosamente, y así se ha repetido a través de la historia, no es demostrable que haya merecido ese encono, ese odio y las prohibiciones, por supuesto, relacionadas con esa realidad. La mandrágora ha sido venerada y temida en casi todas las civilizaciones antiguas. Su presencia se encuentra en los jeroglíficos egipcios, en los escritos de médicos griegos y romanos, en las páginas oscuras de los grimorios medievales. Para muchos, su forma antropomorfa era prueba de que poseía un alma, atrapada entre este mundo y el otro. Tiene un gran poder y por eso ha sido planta sagrada. Ha estado vinculada a las plantas más elevadas, como el loto azul en Egipto y como al loto rosa en la India. Los antiguos creían que la mandrágora no brotaba de la tierra de manera natural. Se decía que nacía en los lugares donde un hombre había sido ahorcado, alimentándose de su última energía vital, absorbiendo su espíritu y su destino. La idea de que su raíz contenía el poder del muerto la convirtió en una de las plantas más codiciadas y también en una de las más temidas. Pero extraerla no era una tarea simple. Según la tradición europea, al ser arrancada, la mandrágora profería un grito desgarrador que podía provocar la locura o la muerte instantánea. Para evitar este terrible destino, se ideó un ritual. Quien quisiera obtener la raíz debía esperar una noche de luna llena, trazar un círculo mágico a su alrededor y atarla al cuello de un perro negro hambriento. Afuera del círculo se colocaba un trozo de carne fresca. Cuando el animal, en su desesperación, tiraba de la planta para alcanzar la comida, la arrancaba del suelo. Entonces, el perro caía muerto en su lugar, sacrificándose para que el dueño de la mandrágora no sufriera el castigo del grito mortal.
El ritual, aunque cruel, se practicó en varias regiones de Europa hasta bien entrada la Edad Media. Los alquimistas creían que la raíz debía ser tratada con el máximo respeto, pues su energía podía volverse contra quien la poseyera si no era manipulada correctamente. Ninguno de los mitos que aparecen en ningún libro son ni mínimamente válidos, salvo que lo que pretendiesen esos mitos es, digamos, distanciarnos de la planta, por unos u otros motivos. Algunos podrán pensar mejor así porque así la gente no va, la saca y arruina y extingue la especie. No hace falta un perro negro, no hay que sacrificar a nadie, ni siquiera a un animal, ni menos un animal de compañía. Todos estos mitos son irreales y solo tienden, pues eso, a desviar y deformar la comprensión de la planta. Más allá de la superstición, la mandrágora ha sido utilizada durante milenios con fines medicinales y esotéricos. Aproximadamente unos 3.500, 4.000 años de antigüedad, ya tenemos referencias a través del papiro de Ebers, a través del Génesis, a través del Cantar de los Cantares. En el antiguo Egipto, era considerada un regalo divino y se empleaba en ungüentos y pociones curativas. Los griegos y romanos la usaban como analgésico y sedante. Hipócrates, el padre de la medicina, la recomendaba para aliviar el dolor y tratar enfermedades del sistema nervioso. En la Edad Media, los médicos la empleaban como anestésico en cirugías, combinándola con vino para provocar un sueño profundo en los pacientes. También se le atribuían propiedades afrodisíacas y se utilizaba en rituales de fertilidad, colocándola en los dormitorios de parejas que buscaban concebir un hijo. Toque o simbolismo relacionado con la fecundidad, con la fertilidad, y así lo manifiesta Salomón, que es una planta para la fertilidad y que podría tener, por tanto, una repercusión realmente de salud en todos los casos de infertilidad. Pero donde la mandrágora adquirió su reputación más oscura fue en la brujería. Se decía que su esencia era un componente fundamental en los ungüentos que las brujas utilizaban para volar. Se aplicaban estas sustancias en la piel y entraban en estados de trance, durante los cuales experimentaban visiones y sentían que sus cuerpos se elevaban por el aire. Además, se creía que la mandrágora tenía el poder de atraer la fortuna. Quienes lograban obtener una sin morir en el intento, la guardaban en su hogar, creyendo que traería riqueza y protección contra espíritus malignos. A lo largo de la historia, la mandrágora ha sido vista de diversas formas según las culturas. La mandrágora es conocida en Occidente al menos hace como 4.000 años, más o menos. Si miramos los textos y la época de Salomón, y más o menos cuando se pudo escribir el Génesis, pues puede tener esa antigüedad. En el antiguo Egipto se la consideraba un símbolo de resurrección y vida eterna, asociada a los rituales funerarios para garantizar la protección en el más allá. El papiro de Ebers ya aparece como mandrágora, mezclada con loto azul, servía para conseguir estados de lo que hoy llamaríamos conciencia ampliada, y que se mezclaba la raíz de mandrágora con vino para las festividades y las ceremonias cuyo consumo producía embriaguez, alegría e hilaridad. Posteriormente hace un camino, la propia planta, muy especial, de Egipto llega a Creta. En Creta forma parte fundamental de la cultura cretense y allí se mantienen los ritos. En Grecia se vinculaba estrechamente con Hécate,
diosa de la magia y las sombras, y se utilizaba en prácticas esotéricas y de adivinación. Su raíz, con forma humana, se interpretaba como una conexión con lo sobrenatural, capaz de invocar poderes ocultos. En el Medio Oriente, la mandrágora se conocía como la manzana del diablo y se utilizaba en rituales para obtener sabiduría secreta y entrar en estados de trance. Se pensaba que podía inducir visiones místicas y abrir puertas al conocimiento arcano. Luego, las siguientes oleadas de religiones, iglesias, etcétera, han hecho que fuese quedando recluida. Ha sido una planta perseguida, de las más perseguidas, por cierto, y de las que más se desconoce realmente qué es lo que tiene, cuál es su misterio. En Europa, durante la Edad Media, la planta fue prohibida por la Santa Inquisición, ya que se asociaba con la brujería, la hechicería y la invocación de fuerzas demoníacas. Su uso estaba vinculado a los rituales de las brujas y la magia oscura. En algunas culturas se usaba en rituales chamánicos para inducir visiones y facilitar la conexión con los espíritus. Así, la mandrágora ha sido a lo largo de los siglos un símbolo de poder místico, asociado con el conocimiento oculto, la transformación y la conexión con lo divino en diversas culturas. Es una de las plantas más cultivables que conozco. Es decir, tiene una facilidad enorme para adaptarse a todo. Y solo hay que tener pequeñas precauciones, darle un hábitat, es decir, un recipiente, si se coge muy jovencita para poder tenerla cuidada de una forma especial, que sea profundo y que vaya pasando los años a ser más profundo, porque su desarrollo es hacia abajo, siempre. Dentro de las herbáceas, esta es la planta más longeva que existe. Por las dimensiones de las raíces, por el crecimiento de estas, todo me indica que puede ser centenaria perfectamente una raíz de mandrágora si está en unas condiciones normales. Y eso me indica también que es la planta herbácea más longeva conocida. ¿Que es una planta para la interiorización? Sí, y nos lo están indicando todos los elementos. Para comprender también y conocer las plantas hay que mirar la naturaleza y sus ciclos. Mandrágora se conoce como autumnalis, es decir, como planta de otoño. Y como tal planta de otoño quiere decir que tiene el ciclo diferenciado y casi podríamos decir opuesto al resto de las plantas. Lo que todas las demás hacen, naciendo en primavera, creciendo, desarrollándose, para en otoño irse a dormir, secarse, irse a dormir, y luego el año siguiente volver a retoñar en el mismo tiempo de primavera, esta lo hace a la inversa. Es una planta de la familia de las solanáceas que incluye especies como la belladona y el estramonio. Estas plantas contienen alcaloides tropánicos, como la atropina y la escopolamina, que tienen efectos potentes sobre el sistema nervioso. La atropina puede inducir somnolencia y aliviar el dolor en dosis bajas, mientras que la escopolamina, más potente, es conocida por sus propiedades sedantes y antiespasmódicas. Sabemos que sus principios activos son medio peligrosos. Sabemos que tiene o comparte con sus parientes familiares de la misma especie o familia, las solanáceas, pues sustancias como la escopolamina, como la iosciamina, como la atropina, y además tienen las propias, la mandragorina y una serie de sustancias alcaloides que, como todas las sustancias alcaloides, tienen una acción directa. Ese es el peligro de los alcaloides. La acción directa sobre corazón, sobre el hígado o sobre el sistema nervioso cerebral.
En dosis altas, la mandrágora se vuelve peligrosa, provocando alucinaciones, paranoia, delirios y parálisis muscular. En casos extremos, su toxicidad puede ser fatal, ya que la diferencia entre una dosis terapéutica y una letal es muy estrecha. A lo largo de la historia, muchos que intentaron utilizarla para fines mágicos o medicinales terminaron intoxicados debido a su potencial venenoso. Sin embargo, en tiempos modernos, la ciencia ha encontrado aplicaciones medicinales para los compuestos de la mandrágora. La atropina, por ejemplo, se usa en medicina para tratar bradicardia, frecuencia cardíaca baja, y como antídoto en intoxicaciones. La escopolamina se utiliza en parches para prevenir el mareo por movimiento y en algunos tratamientos neurológicos. Así, aunque la mandrágora sigue siendo peligrosa, sus compuestos han sido aprovechados en la medicina moderna, transformando una planta conocida por su magia oscura en una herramienta terapéutica útil. Yo invito a que aquellos que pueden, ojalá lo deseasen además de poder, que estudien realmente qué criatura es esta y que en el, digamos, amplísimo espectro de las plantas que nos ofrece la naturaleza es sin duda una de las más claves en el contexto occidental. Hoy la mandrágora sigue fascinando al mundo. En la literatura Shakespeare la menciona en Otelo y Antonio y Cleopatra. En el cine, películas como El laberinto del fauno la presentan como un elemento mágico. Y en la saga de Harry Potter, sus raíces gritan al ser extraídas, recordando los antiguos mitos medievales. Es una planta que está mucho más cerca del ser humano de lo que pensamos, no solamente porque tenga forma de humanoide, digamos, o antropomórfica, que sería el término exacto, sino porque va en una dimensión muchísimo más grande, que mi experiencia me dice que es inconcebible, es como un cuento hecho realidad en la naturaleza. Así es la mandrágora, un enigma que desafía el tiempo, una planta que ha sido vista como fuente de vida y de muerte, de conocimiento y de locura. Su historia es un recordatorio de que en la naturaleza, la línea entre la realidad y la fantasía es más delgada de lo que imaginamos. Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de conciencia. Un viaje revelador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino, explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas. Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior. No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?